El western nunca fue solo indios y vaqueros. Fue, desde el principio, la mitología del hombre enfrentado al vacío, un espacio donde no existe la ley y el humano queda desnudo ante su verdadera naturaleza. Este cine no murió con John Wayne. De hecho, hoy vas a ver obras que superaron a la leyenda, coronando tanto la cúspide de su género como el Olimpo de la cinematografía global. Desde el mejor inicio de todos los tiempos, con la banda sonora más grandiosa del cine, hasta el nacimiento del dios, que inspiraría a absolutamente todo el cine posterior. En Johnny Guitar, Nicholas Ray convierte el western en algo extraño, casi febril. Desde el primer momento se percibe que este mundo no funciona como debería. Hay tensión en el aire, miradas que pesan demasiado y un conflicto que no necesita balas para sentirse letal. Viena es la dueña de una taberna construida estratégicamente, donde pronto llegará el ferrocarril. Pero su independencia y su pasado son una amenaza para el puritanismo del pueblo, liderado por la retorcida Emma Small. Cuando Johnny Guitar, un pistolero que ha cambiado el revólver por una guitarra, aparece en escena, la mecha se enciende. Pero lo que hace a esta película algo eterno es que el pistolero, el tipo que da nombre al título, es poco más que un adorno. El verdadero duelo, el que hace que la pantalla vibre de tensión, ocurre entre dos mujeres que se detestan con una intensidad demoníaca. Ray utiliza el western para filmar una cacería humana que apesta a las listas negras del macartismo. Es el retrato de cómo una turba enfurecida puede usar la moralidad como excusa para cometer una atrocidad. No esperéis el realismo de las espuelas y el polvo. Esto es teatro trágico disfrazado de cine de frontera. Viena, vestida de blanco impoluto frente al piano mientras el pueblo viene a por ella, es una de las imágenes más poderosas de la historia del cine. Es la resistencia individual frente a la estupidez colectiva. Con esta frase comienza Dead Man, y lo que sigue no es un western, es un trance. Jim Jarmusch se aleja de la épica de las praderas para filmar un viaje espiritual hacia el cementerio de la civilización. William Blake, un contable que viaja al oeste buscando un futuro, acaba con una bala cerca del corazón y un indio llamado Nadie como guía hacia su propia tumba. La bala en el pecho de Blake no es el fin, es el inicio de su lucidez. Solo cuando el protagonista deja de intentar encajar en un mundo de contratos, dinero y violencia mecánica, empieza a ver la realidad. Lo que Jarmusch nos lanza a la cara es un western terminal, rodado en un blanco y negro plateado que parece ceniza. Aquí el progreso no es esperanza. Son fábricas que escupen humo negro y hombres disparando a búfalos desde un tren por puro aburrimiento. Es la muerte de la naturaleza a manos de la industria. William Blake, interpretado por un Johnny Depp que se va desvaneciendo plano a plano, no huye de la justicia, huye del ego para volver al espíritu. La música de Neil Young, con esa guitarra eléctrica distorsionada que parece llorar entre los árboles, convierte el visionado en una experiencia física dolorosa. Una película que te obliga a aceptar que, a veces, la única forma de ser libre es dejar de pertenecer a este mundo. El western tradicional nos ha vendido la mentira de que América se construyó con heroísmo bajo un sol de justicia. Robert Altman, en McCabe y Mrs. Miller, nos hunde en el barro helado para contarnos la verdad. Se construyó con pura y dura avaricia. La historia nos presenta a John McCabe, un tipo con más carisma que cerebro, que llega a un pueblo minero con la idea de montar un burdel, y a Constance Miller, una mujer pragmática, adicta al opio y mucho más inteligente que él, que acaba convirtiéndose en su socia. Cuando una gran compañía minera hace una oferta por el local y McCabe comete el error de negociar desde el orgullo, firma su sentencia de muerte. A partir de ahí, la película se transforma en una balada fúnebre donde la música de Leonard Cohen actúa como un narrador omnisciente que ya conoce el final de la tragedia. No hay duelos al sol ni justicia poética. Altman utiliza un zoom constante y una fotografía de grano sucio para que nos sintamos como voyeurs de una derrota inevitable. McCabe se cree un pistolero, pero en realidad es un hombre corriente que intenta jugar a ser un mito en un mundo que ya no permite leyendas. Es el final de la inocencia, filmado con una belleza gélida que te deja el corazón en blanco. Sam Peckinpah ofició el funeral más sangriento y ruidoso de la historia del cine. Con Grupo Salvaje, el género perdió definitivamente la inocencia para bañarse en el lodo de la traición y el realismo. Hay hombres cansados, criminales que han sobrevivido a su propio tiempo y que ven cómo el siglo XX avanza hacia ellos con la frialdad mecánica de una ametralladora. Pike Bishop y su banda son los últimos vestigios de una frontera que se apaga, forajidos que ya no buscan la libertad, sino una salida digna de un mundo que ha decidido sustituirlos por automóviles y burocracia.
Peckinpah rompe el montaje clásico para ofrecernos una coreografía de la muerte, un ballet de sangre a cámara lenta donde cada disparo se siente como una estocada al espectador. Toda la violencia posterior en el cine bebe de la valentía de Peckinpah. Tarantino, Scorsese y tantos otros estilistas de la violencia en pantalla no habrían sido posibles sin la revolución de Grupo Salvaje. Sin embargo, el director no buscaba que disfrutáramos la violencia, a diferencia de cineastas modernos. Buscaba horrorizarnos con ella, entristecernos, mostrarnos algo que las palabras no pueden decir, como hizo Kurosawa en Sanjuro. La sangre no es un espectáculo, es el precio de haber llegado demasiado lejos. Un poema salvaje que nos recuerda que, cuando tu tiempo ha pasado, solo queda elegir cómo quieres caer. Una cumbre del cine que cambió las reglas del montaje y la moralidad para siempre. El western más legendario que se ha hecho nunca. El bueno, el feo y el malo es sinónimo de calidad, de cine total. Lo que vemos aquí es el triunfo de la puesta en escena sobre la narrativa convencional. Leone dilata el tiempo hasta que la tensión se vuelve insoportable, capturando cada gota de sudor y cada mirada esquiva en primeros planos que parecen paisajes de carne y polvo. Cada presentación de personaje marcó un hito distinto en la industria, comenzando por el feo. El malo. Y por último, el bueno. Donde Clint Eastwood se convirtió en el dios del western, para muchos superando a John Wayne, pero eso es un debate eterno. La trama es simpleza absoluta. Mientras la guerra de secesión destroza un país entero, 3 hombres cruzan un desierto de cadáveres buscando un botín que no pertenece a nadie. Leone utiliza la escala de la guerra para subrayar la mezquindad de sus protagonistas. Miles de soldados mueren por una bandera, mientras ellos solo viven para el oro. El título es ironía pura, pues el bueno no es mejor que el malo, ni el feo lo es más que sus compañeros. No hay rastro de heroísmo, solo diferentes grados de malicia que se mueven al ritmo de la partitura de Ennio Morricone, una música que no acompaña, sino que respira, grita y aúlla junto a ellos. Es el cine convertido en ritual, donde se creó el sonido del western, y se destruyó en el inconsciente colectivo la imagen del vaquero, pasando del héroe John Wayne al reventado y cínico Clint Eastwood. Si entiendes que las películas son mucho más que entretenimiento, suscríbete y dame like. Únete a Cine Prime y deja tu western favorito en comentarios. Prepárate, porque esto solo acaba de empezar. This time, right between the eyes. En El hombre que mató a Liberty Balance, John Ford se sienta ante el espejo y rompe su propia leyenda. Es una película de interiores, oscura y claustrofóbica, que se aleja de los grandes horizontes para encerrarse en el conflicto moral de un pequeño pueblo llamado Shinbone. Aquí se enfrentan 2 Américas, la de Tom Doniphan, el hombre de acción que impone su ley a través del revólver, y la de Ransom Stoddard, el abogado que llega con un libro de leyes bajo el brazo, creyendo que la palabra puede vencer al plomo. La genialidad de Ford aquí es de una lucidez aterradora. Nos presenta a Liberty Balance como la personificación del caos absoluto, una fuerza de la naturaleza que solo entiende el lenguaje de la violencia. Pero la verdadera tragedia no es el enfrentamiento con el villano, sino el sacrificio del héroe. James Stewart y John Wayne representan el choque entre el progreso y la leyenda. Ford nos dice que para que la civilización nazca, el mito debe morir en la sombra, olvidado y solo. El filme nos deja una de las mejores frases del cine. When the legend becomes fact, print the legend. Es la confesión de que nuestra sociedad se cimienta sobre mentiras necesarias, sobre hombres que hicieron el trabajo sucio para que otros pudieran presumir de manos limpias en los despachos. Un testamento amargo, rodado en un blanco y negro que se siente como el final de una era, donde Ford admite que el oeste que él mismo ayudó a crear no fue más que un hermoso engaño. Sin perdón es la película que cierra el círculo, el ajuste de cuentas de un director con su propio pasado y con un género que llevaba décadas glorificando la violencia. Seguimos la historia de William Munny, un hombre que carga con el peso de haber sido un asesino despiadado y que ahora, viudo y arruinado, se ve obligado a volver a empuñar un arma por una causa que no tiene nada de heroica. Eastwood rompe la iconografía del pistolero desde la primera escena. Lo vemos cayendo al barro, incapaz de subirse a un caballo o de acertar a una lata a pocos metros.
La trama, que arranca con la búsqueda de venganza de un grupo de prostitutas maltratadas, acaba convirtiéndose en una reflexión sobre la naturaleza del mal y el peso de la conciencia. Eastwood utiliza a personajes como el Bob el Inglés para burlarse de las novelas de 10 centavos que inventaron la épica del oeste, contrastándolas con la realidad sucia y cobarde de la muerte real. Es un ejercicio de honestidad brutal sobre la vejez, la culpa y la imposibilidad de escapar de la propia naturaleza. Si el western clásico nos enseñó a amar al jinete solitario, Sin Perdón nos obliga a temerle, recordándonos que no hay belleza en el asesinato, solo hombres rotos y asustados esperando un final que no será poético. El podio exige obras que trasciendan su propio género, y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford no es un western, es un requiem. Andrew Dominik filma la autopsia de un mito en vida, entregándonos una de las películas más devastadoras y pictóricas del siglo XXI. Lo que vemos es a un Jesse James carcomido por la paranoia, un fantasma que ya no soporta el peso de su propia leyenda. Brad Pitt interpreta a un dios exhausto y errático. Frente a él, Casey Affleck da vida a Robert Ford, la encarnación absoluta del fanatismo. Ford no quiere el dinero de Jesse, quiere devorarlo, ser él. Y cuando descubre que su ídolo es solo un hombre paranoico, cruel y asustado, la devoción se pudre y se transforma en un odio letal. El filme convierte una traición histórica en una experiencia sagrada. La lente de Roger Deakins, con sus bordes desenfocados, nos obliga a mirar a través del cristal sucio de la memoria. La secuencia del tren perforando la oscuridad del bosque con su luz dorada es, sencillamente, una de las imágenes más apabullantes de la historia del cine. Es un poema fúnebre sobre la soledad de la celebridad, una obra maestra que te envuelve en una tensión asfixiante, como si estuvieras escuchando una pasión de Bach a la espera de un castigo divino. John Ford nos entregó en Centauros del Desierto el retrato definitivo de la obsesión humana. Es mucho más que una película sobre la búsqueda de una niña secuestrada. Es una disección del odio absoluto encarnado en Ethan Edwards. John Wayne, con una mirada que parece haber atravesado el infierno, rompe su imagen para convertirse en un espectro, un hombre que ha perdido su lugar en el mundo civilizado y que solo encuentra consuelo en el salvajismo que dice combatir. Su lugar en el top 2 no es solo por su fuerza emocional, sino por una perfección técnica que roza lo sobrenatural, inspirando incluso a Paris, Texas. Su dominio de la profundidad de campo en el Technicolor de VistaVision convierte a Monument Valley en un personaje psicótico. Las rocas son testigos mudos de una cacería que dura años y que despoja a los protagonistas de su humanidad, plano a plano. La cámara es implacable al mostrarnos a un protagonista que, a medida que avanza el metraje, se va mimetizando con aquello que jura destruir. Es una película sobre el tiempo que erosiona los principios y sobre la delgada línea que separa la justicia de la venganza más ciega. Ford prescinde de la moraleja fácil para entregarnos una obra que alcanza la profundidad de la tragedia griega, donde el verdadero territorio a conquistar no son las praderas, sino los rincones más sombríos del alma humana. Ese plano final es, sencillamente, la cúspide de la cinematografía, la silueta de un hombre que ha cumplido su misión, pero que se sabe excluido del paraíso que ha ayudado a construir. Es la soledad absoluta convertida en arte. El trono del western pertenece a Hasta que llegó su hora. Sergio Leone compuso la ópera definitiva del género, dando lugar a una obra de una poesía visual sin precedentes en la historia. Los primeros 10 minutos son, posiblemente, la mayor lección de lenguaje cinematográfico de la historia, un prodigio de diseño sonoro, donde el chirrido de una veleta y el zumbido de una mosca sustituyen a la palabra, dilatando el tiempo hasta que la tensión se vuelve físicamente insoportable. Pero el segundo comienzo, donde Henry Fonda asesina a una familia, es sencillamente el mejor comienzo de todos los tiempos. Para ponernos en contexto, Henry Fonda era el chico bueno de Hollywood, el hombre que representaba la integridad y la moral. Cuando la cámara gira y se revela que es un asesino de niños, el shock que provocó dio lugar al trauma de una generación entera. Es como si Tom Hanks hiciera de Hitler, pero peor aún. Charles Bronson no es un héroe, es un fantasma del pasado que regresa con una cuenta pendiente, una sombra que ya no pertenece a este mundo. Frank representa la cara cínica del capitalismo que llega con el ferrocarril. Entre ellos, Jill es la única que mira al futuro, la madre espiritual que florece sobre la sangre de los hombres que se matan por tierra y ambición.
La música de Morricone es sencillamente su obra magna, creando un sonido que nos lleva desde la arena del oeste hasta el infinito del cielo. Es el puesto número 1 porque es el cine en su estado más puro y arrogante, una película que pertenece al Olimpo del cine, en cualquier género. Si has sentido este viaje en el corazón, apoya el contenido dando like y suscribiéndote para que pueda crear más y mejor contenido. Déjame saber tu western favorito en comentarios y qué películas me han faltado. Nos vemos muy pronto.